Buenas tardes. Bueno, casualmente me toca cerrar y vamos a hablar de las conclusiones en pensiones alimentarias. Es interesante porque es muy posible que muchos de ustedes estén deseando irse, ¿verdad? Porque ya ha pasado, ya estamos cansados, ¿verdad? Tal vez el anhelo de conocer, de saber, está ahí, pero el cansancio a veces, ¿verdad? Hace que uno no ponga atención o quiera ya salir de lo que está haciendo. Y eso pasa muchas veces en los procesos judiciales, más cuando son sumamente contenciosos. Acabamos de ver una parte muy interesante, muy bonito, la conciliación. Pero cuando no se da, cuando no tenemos resolución alterna porque es contencioso, entonces hay que llevar todo el proceso y ya en el cierre vienen las conclusiones. Bueno, no voy a hablar mucho de mi persona, ahí me presentaron. Lo que sí quiero decir acá es que estoy muy agradecido con Juan Carlos, con Giovanni Cavallini, con la Junta Directiva del Poder Judicial de permitirme estar acá y también ser capacitador del Colegio de Abogados y estar con ustedes acá. El Código Procesal de Familia viene eminentemente oral. Ahora la mayoría de actuaciones son orales, tenemos algunas actuaciones que podrían ser escritas, como por ejemplo lo que es la demanda, pero cambia muchísimo. Una de las actuaciones que vamos a tener orales ahora son las conclusiones. Pero pregunta, un cuestionamiento, ¿cuándo estaban las conclusiones antes en el proceso escrito? ¿Dónde estaban? Porque sí estaban presentes, pero ¿dónde? ¿Dónde el litigante, la persona litigante, dónde las plasmaba? ¿A dónde? En los escritos, en la demanda o en la contestación, ahí estaban. Entonces, eminentemente ahora con la oralidad ya no tenemos un formato de demanda o contestación igual. Ya no tenemos esas conclusiones y por tanto quiere decir que los hechos son más concisos, porque yo pongo el hecho más puro y simple, ¿verdad? Ya la conclusión viene después, viene cuando ya abordé la prueba, cuando ya voy concluyendo, y ahí es donde se dan las conclusiones. Esto lo digo porque seguimos viendo algunas demandas que vienen plagadas de un montón de conclusiones, de un montón de valoración de la prueba, donde ya no es de esa manera. Entonces, esto es importante porque es un cambio de chip, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. El hecho puro y simple, donde entonces abordamos la conclusión al final del proceso y no en el principio, en la contestación y en la demanda. Es un reto lo que es la conclusión, para nosotros como juzgadores, para ustedes como litigantes, y piénsenlo así. ¿Qué pasa con el campesino costarricense, con la persona trabajadora, con la mujer ama de casa, que llega a un proceso sin defensa? ¿Verdad? Tiene que hacer conclusiones también. Entonces tenemos todo un reto en el abordaje, no solamente las personas que están como profesionales, sino también las personas que llegan como parte a enfrentar eso, y la persona juzgadora que tiene que dar los elementos necesarios explicando cómo hacer precisamente una conclusión. Entonces es un verdadero reto para todos nosotros ir implementando todas estas nuevos elementos, porque cuando lo abordamos propiamente no nos lo dice el código, no nos lo explica, simplemente haga las conclusiones. Para lo que es la pensión alimentaria, los procesos donde nos refiere que hagamos conclusiones, precisamente es el 273 y el 278. 273, inciso 4, y el 278, inciso 6. Uno es para la fijación de la cuota alimentaria, u otro es para lo que es la inclusión, ¿verdad? Ese 273, en ese proceso de audiencia nos va a pedir la persona juzgadora que hagamos conclusiones, o bien en los procesos de modificación de la cuota alimentaria para subir, bajar, extinguir, excluir, o bien para los gastos extraordinarios. Esos momentos son etapas procesales
que se tienen que agotar, tienen que darse. Y el abordaje, normalmente nosotros vamos a dar un tiempo para que se hagan. Ese tiempo, no sé si alguien ya ha tenido la experiencia. ¿Cómo es? Le dan a uno muchísimo tiempo, poquito tiempo, corto, ¿verdad? Es un tiempo corto normalmente. 10, muchísimo 15 minutos para hacer lo que son las conclusiones. Y pensemos más allá, ¿qué pasa si no son dos personas? ¿Qué pasa en los procesos donde tenemos una pluralidad de partes? ¿Verdad? Entonces tenemos un montón de personas ahí que demandaron, por ejemplo, el papá o la mamá que demanda a todos sus hijos, ¿verdad? Entonces todavía puede ser que hasta más reducido. El abordaje para nosotros como jueces debe ser esa instrucción para que las personas lo hagan limitadamente. Vamos a dar un tiempo de preparación, normalmente de 10 a 15 minutos, porque si no judicialmente no nos da el tiempo. Yo, por ejemplo, mi agenda está, ahí tenía una discusión en el juzgado el viernes, porque ya está en mayo, ¿verdad? Mi agenda ya de audiencias está para mayo. Entonces yo termino una audiencia y voy para otra. Es algo, ¿verdad? Son muchísimos los procesos judiciales. Entonces, el abordaje en el tiempo es sumamente limitado. Quiere decir que el profesional ya tiene que traer desde antes, posiblemente desde la génesis, el abordaje de las conclusiones, desde antes. Porque ese tiempo no es para hacer las conclusiones, ese tiempo es para afinar cierto detalle que yo tuve con la prueba, que tuve con el resultado del careo, que tuve con el resultado de la otra parte, para poderlas abordar. Como les decía, es una etapa procesal. Lo que hace es recapitular muy rápidamente qué es lo que pasó en el proceso, un pequeño resumen. Es un proyecto de sentencia. Se le trata de decir al juez cuál es la decisión que debe tomar con base en los hechos, en la prueba, el derecho y las pretensiones. Es un pequeño resumen, una propuesta que se hace. Normalmente, ¿qué es lo que tenemos hoy en día cuando se hacen este tipo de etapas? Que las personas nos leen toda la demanda, toda la contestación, agarran todas las pruebas y las vuelven a leer. Y leen en sus demandas y en sus contestaciones todo el derecho. Pero eso posiblemente puede ser que ni siquiera le dé tiempo de terminar, ¿verdad? Porque entonces lo que llevamos es un pequeño resumen para abordar qué fue lo que pasó en el proceso. Esto evidentemente se va a relacionar con lo que es la teoría del caso, que por dicha en el Colegio de Abogados nos ha dotado de una serie de profesionales que nos ha venido explicando de qué se trata esto de la teoría del caso. Creo que antes tal vez lo manejaba uno muy empíricamente, tal vez un poco en la universidad o ya lo hacíamos como práctica natural, pero ahora tenemos toda una metodología para hacer la teoría del caso y así entonces abordar desde la génesis del proceso las conclusiones. Yo ya sé que posiblemente voy a anticipar qué es lo que va a pasar y puedo ir llevando ahí las conclusiones casi desde el puro principio. En el libro de Giovanni Cavallini lo tenemos en la página 60, esta etapa de las conclusiones. Si queremos buscar un poquito de doctrina ahí, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, casi todas las exposiciones ahí me baso en este libro que es sumamente práctico, no es pesado, ¿verdad? Es algo bastante entendible para abordar lo que son las conclusiones. En esta página podemos ver cómo hace un desglose de todo el abordaje de lo que son las conclusiones. Nos habla de la contextualización del caso, estructura de alegatos, síntesis de argumentos, nos habla sobre todo lo que es la prueba, las normas, jurisprudencia y las pretensiones. Ahí lo pueden ustedes, si los que les está tomando fotos, les doy un chancecito ahí. Muy bien. Hay todo un abordaje
que antes no teníamos. Creo que habían algunos procesos. ¿Alguien recuerda un proceso? Sí había uno en familia. ¿Alguien recuerda? El de filiación era. El de filiación uno hacía conclusiones. A mí me tocó litigar en ese entonces ya teníamos procesos muy parecidos a los que tenemos ahora, donde se acababa la prueba, ahí mismo se hacían conclusiones y el juez dictaba o la jueza sentencia. La persona juzgadora le daba el resultado muy parecido ahora. Pero igual, creo que era el único proceso y todavía no era tan necesario el abordaje de las conclusiones como ahora. Una de las prácticas que tenemos ahora también es que la gente se centra muchísimo en todo el proceso y en las conclusiones, en los hechos no controvertidos. Y eso es un gran error, ¿verdad? Es un gran error porque nos vamos a centrar, si es un hecho no controvertido, ya se dio, ¿verdad? La discusión, ya lo tenemos como hecho probado y esa es la sugerencia que vamos a dar. Pero seguimos teniendo en los juzgados toda una controversia, ¿verdad? Preguntas, todo, ¿verdad? Y creo que entonces es muy importante hacer ver en las conclusiones que si no hubo controversia, es un hecho probado, punto. No hay más discusión, ¿verdad? Esa es la propuesta que se debe llevar en las conclusiones. Hechos breves y concisos. Posiblemente en la demanda ya eran breves, pero aquí es mucho más sintetizado. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver en un cuadro, pero si estoy hablando del hecho primero de una pensión, normalmente ¿de qué se habla? Vínculo. El vínculo, y normalmente en la mayoría de los procesos, es un hecho probado. Punto. Vamos al siguiente, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hablar aquí de, por ejemplo, de lo que es el estilo de vida. Bueno, es un hecho probado, no es un hecho probado, aquí está la prueba, este es el derecho, y la pretensión es que se le conceda el derecho. Entonces tenemos una síntesis ahí de lo que son los hechos. No es abordar la lectura de toda la demanda o bien de toda la contestación. Me ha hecho mucha gracia, esto lo saqué de los cursos que hemos ido dando a lo largo del país. En algún momento, ¿verdad? Las personas en nuestro país dicen, mira, no tengo prueba, pero tampoco duda. ¿Verdad? Entonces me ha hecho muchísima gracia, porque sí, y cuando la gente llega a las pensiones, va convencida de que va a ganar, ¿verdad? Va convencida y dice, sí, vea, yo necesito que me dé 4 millones de colones, va convencidísima. Pero es muy importante entonces el abordaje de la prueba, cómo a pesar de que yo quiero esos 4 millones, cómo lo estoy probando, ¿verdad? Traje la prueba necesaria, ¿verdad? También nos hablaba el doctor Picado en su momento, ¿verdad? De esa carga probática, de esa probabilidad de la prueba, ¿verdad? Si realmente me está dando para las pretensiones. Entonces es muy importante ya cuando sea evacuado decir cómo nos fue con esa prueba. Si realmente se demostró, si realmente, por ejemplo, cuando tenemos el careo, se da un careo, ¿salimos victoriosos o no? Yo tengo que decirle al juez por qué creo que salimos victoriosos en esa prueba. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, muy interesante. No hay una verdadera sanción. Si yo no sé expresarme, si no lo hice bien, no hay una verdadera sanción. Pero si la otra parte tiene una mejor argumentación, podría ser que convenza a la persona juzgadora de que lleva razón. Por eso esta parte, veas más, puede ser que sea más importante que la ejecución de la prueba. ¿Por qué? Porque aquí la amarré con el hecho y puede ser que aquí con mi argumentación convenza a la persona juzgadora. Por eso es tan importante las conclusiones. Recuerdo una de las charlas de Carlos que traía la Mona Lisa, ¿verdad? Entonces nos hablaba de rompecabezas, por eso es que ahí pongo los rompecabezas. ¿Qué es eso? A veces no tenemos todas las piezas, pero las piezas importantes, ¿verdad? Señalar las piezas importantes. Si tengo poquito tiempo, no me da tiempo a veces de abarcar toda la prueba. Recuerden eso, señalar más que nada las piezas importantes de los hechos más relevantes que quiero que sobresalgan a la hora de retomar la prueba. El derecho, bueno, creo que se nos exige mucho más ahora. Antes estábamos en una oficina y podríamos simplemente ir
a ciertos sistemas o a ciertos códigos con tiempo y ahí redactar, ¿verdad? Artículo tal, 164, ahora tenemos que ir al caso preparados para que procesalmente, ¿verdad? Y de fondo alimentemos a la persona juzgadora con qué derecho quiero que se me defina, ¿verdad? Este es el derecho, estos son los artículos y le estoy dando las herramientas para que se defina muchísimo, ¿verdad? Debemos de presumir siempre que la persona juzgadora conoce el derecho, pero mejor si le damos la perspectiva que queremos, de eso se trata. Las convenciones, ¿verdad? Creo que en la charla anterior hablaron de varias convenciones de las personas más vulnerables. Aquí voy a señalar simplemente una, creo que el tiempo apremia, entonces no voy a desgastarme mucho con eso, pero es importante entonces señalar, como dijo antes Julieta, por ejemplo, el artículo 5, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos del Niño y 5 de propiamente Código de Niñez y Adolescencia, 6 del Código Procesal de Familia, de el mejor interés de la persona menor de edad, por ejemplo, cuando hablamos de el principio superior de la persona menor de edad. Puedo ir alimentando de cómo debe ser esa decisión desde el punto de vista convencional, sin tampoco plagar, ¿verdad?, de una serie de artículos innecesarios, sino los puntuales. Jurisprudencia, ahora hablaba ahí en pasillos que a veces el caso ya está resuelto, ya un caso igual al que estamos llevando ya tiene un camino, es más, yo ya sé por dónde vamos a ir y yo puedo señalar el voto donde ya se resolvió eso, para que el juzgador de primera instancia sepa posiblemente cómo va a resolver segunda instancia. Podría separarse, claro, pero es muy posible que en segunda instancia, si ya resolvió de alguna manera, lo vuelvan a resolver igual. Por ejemplo, en los procesos de pensiones alimentarias de personas mayores de 18 años, menores de 25, el artículo 173, inciso 5, me habla sobre la exclusión, no exoneración, ¿verdad? Es una exclusión. ¿Qué significa eso? Que tampoco lo define el código, que la persona que pierda el derecho alimentario porque no está estudiando, no tiene una buena carga académica, ¿verdad? O bien no está cumpliendo el artículo, se le excluye, pero puede volver a estudiar. ¿Puede volver a tener la pensión alimentaria? Claro que sí, claro. Y entonces, es una exclusión y no exoneración. Y la otra parte me está diciendo, es cosa juzgada. Entonces, yo ya sé por dónde va el proceso, yo se lo planteo al juez. Por favor, una malísima práctica, poner todo el voto, ¿verdad? Y hay cosas que a veces no vienen a entorpecer en la demanda. Componer el juzgado, componer el número de voto, ya es una orientación, ¿verdad? Y parafraseando, ¿de qué se trata el proceso, verdad? ¿Qué fue lo que resolvió? Ya con eso se nos da la orientación correcta y más en conclusiones que debe ser conciso, breve. Los principios, ahora este código es de números apertos, hay muchas situaciones que no resuelve, pero ¿por dónde los pasamos? Por el filtro de los principios. Entonces es muy importante manejar los principios procesales, los principios de fondo, para alegarlo en el proceso. ¿Cómo se debe interpretar las normas? Por ejemplo, siempre en beneficio de la persona beneficiaria alimentaria en un proceso de alimentos. Pero si yo no me sé este principio, posiblemente alegue toda una serie de cosas más bien en contra. Yo debo saber de antemano cuáles son los principios, decir la norma, ¿verdad? Decir la norma, es esta norma. Ahí tenemos ciertos principios como propiamente el 152, el 259, el 152 nos habla de la facilidad, la flexibilidad de la prueba, que ahí tenemos que la persona que tenga más fácil acceso a la prueba es la que debe presentarlo. Y si la combinamos en pensiones alimentarias con el artículo 259, que es precisamente la dinamicidad de la carga de la prueba, las personas que tienen mayor acceso a la prueba deben traerla. Los oficios bancarios lo debe traer la otra parte, lo debe traer el juzgado. No, es la parte que tiene acceso a eso.
yo como juzgador lo que puedo hacer es que si la otra parte se opone, yo le puedo dar los oficios para que vaya al banco y la misma parte los traiga, ¿verdad? Es un cambio de paradigma. Antes era el juzgado, ahora es la parte que se opone, la que debe probar, ¿verdad? Ya no es el juzgado, ya no es la parte contraria, sino es la parte que se opone la que debe probar el hecho, la que tiene esa facilidad. Cuando concatenamos precisamente la prueba con el hecho, podemos entonces señalar los principios procesales. Otros principios importantes: tutela a la realidad, el artículo 6 del Código Procesal de Familia, el mejor interés también en este artículo. En el libro de Giovanni Cavallini tenemos también algunos principios rectores de la materia. Me encanta siempre hablar de Justitia. ¿Alguien sabe quién es Justitia? La diosa de la justicia griega, ¿verdad? Entonces la vemos normalmente y hay gente que dice es ciega, pero si uno se fija, lo que tiene es una venda. Y en materias como familia, le corremos la venda por medio de los principios para ver la verdad real. Por ejemplo, hay un carro negro allá y ese carro negro no está a nombre de Douglas Araya, sino está a nombre de la mamá. Pero ¿quién trae el carro? Douglas Araya. La certificación del registro, ¿de quién dice que es? De la mamá. Pero ¿quién lo anda todos los días? Douglas Araya. ¿Quién lo pagó? Douglas Araya. Entonces, ¿de quién es? De Douglas Araya. Entonces tenemos un principio de verdad real o de la tutela de la realidad que me hace llegar y decir, usted tiene una verdad registral, pero yo no le voy a hacer caso, porque todos los datos, analizando la prueba en conjunto, los testigos, su propio dicho, me hacen ver que ese carro en realidad es suyo. Y lo concateno con el principio de verdad real, tutela la realidad, para tenerlo como un hecho cierto, ¿verdad? Entonces es muy importante concatenar también los principios con la prueba y el hecho. Este me gusta mucho, porque yo fui abogado litigante. A muchos juzgadores como que no le hacen, ¿verdad? No le importa, pero cuando uno fue abogado litigante esto era importante, tanto si me iban a condenar o bien si iban a condenar a la otra parte, ¿verdad? Costas procesales. Podemos condenar en pensiones alimentarias y en familia al pago de costas. Sí, la respuesta es sí. El artículo 204 del Código Procesal de Familia nos habla de esta condenatoria. ¿Qué tiene que haber para condenar en costas? Mala fe, mala fe. Y a veces ni siquiera está alegado en la contestación o en la demanda, pero se da a lo largo del proceso una actitud, se da un obstáculo para llegar a esa verdad real. Es más, se incapacita, ¿verdad? Y se incapacita 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces solo los días de la audiencia, ¿verdad? Hay toda una serie de cosas que nos indica que hay mala fe. Entonces, cuando la otra parte hace actos de mala fe, mintió descaradamente, dijo, no, el carro no es mío, es de mi mamá, ¿verdad? Pero tenemos toda una serie de cosas que nos hace ver que sí, ¿verdad? Tiene el bien. No, yo no tengo dinero, trae la certificación de los bancos y ahí está un montón de dinero, ¿verdad? Entonces, cuando las personas mienten, no litigan de buena fe, yo puedo, ¿verdad? Puedo hablar de los principios, buena fe, ¿verdad? Puedo hablar del artículo, el derecho, el hecho que ocurrió en medio del proceso y la pretensión que sería que se condenen costas a la parte por actuar de mala fe. Pretensiones. Hace poco tuve un proceso, ¿verdad? Que yo decía, mira, aquí le pude dar lo que me pidió, pero no me puso ningún hecho, ni prueba, solo la pretensión. Entonces, ¿cómo le voy a dar algo
que no evacuamos ninguna prueba. Es más, si yo se lo concedo, ¿qué violo ahí? ¿Qué estoy violando? El derecho de defensa de la otra parte. Y esto es muy común, muy común. ¿Por qué? Porque no manejamos una buena teoría del caso. Y no sé cuántos de ustedes les pasó las mías. Yo cuando era abogado litigante, yo tenía un librillo ahí que compraba, ¿verdad? Posiblemente a PIN. Agarraba el librillo de guía para, bueno, no era guía, bueno, de machotes era, y con eso rellenaba, o de alguno de los sistemas que se vende, ¿verdad? Para uno con machotes rellenarlo, pero a veces no es que está mal utilizarlo, uno se puede guiar con eso, pero no aborda directamente lo que va a ser relacionado, los hechos, prueba, derecho y pretensión. No aborda ese esquema metodológico para alcanzar esta pretensión. Entonces recuerden que es importante hablarla, pero siempre, ¿verdad?, tener en cuenta que esa pretensión debe ir acompañada de todos los elementos para que me sea concedida. Tengan en cuenta también que hay pretensiones procesales. Mauricio Chacón era muy necio conmigo en esto, me enseñó bastante, que hay pretensiones que son procesales y otras que son de fondo, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar eso. Bueno, si hay falta de elementos en las conclusiones, se podría dar, ¿verdad?, que la pretensión no sea concedida. Pero ¿qué pasa cuando la conclusión fue hecha, como hablábamos, por una persona vulnerable? ¿Vamos a sancionar a esa persona vulnerable? No, ¿verdad? Entonces debe haber un abordaje, debe haber un esfuerzo de la persona juzgadora para tratar de que la persona comprenda qué es lo que tiene que abordar, ¿verdad? Y igualmente revisar todos los elementos anteriormente mencionados para dar una debida sentencia. Hay un orden cuando tenemos lo que es propiamente la teoría del caso, ¿verdad? Entonces, para tener una buena conclusión, debo abordar adecuadamente la teoría del caso, ¿verdad?, que es un marco metodológico para estructurar no solamente el proceso, sino también las conclusiones. En este tipo de conclusiones no solo voy a hablar de lo que me interesa a mí en el proceso, sino también debo abordar las de la otra parte. ¿En qué falló la otra parte? ¿Qué no demostró? Que creo que últimamente, como lo que leen es la demanda o la contestación, no se concentran en lo que la otra parte no hizo o no probó, qué hecho no probó, o bien qué pretensión no debe ser concedida o qué excepción no debe ser declarada con lugar. Tenemos un pequeño cuadro que yo propongo, es una simple propuesta, no es que deba ser de esa manera, de cómo podríamos llevar una pequeña tabla ya hecha a un proceso de pensiones alimentarias para nada más ir rellenando, y así yo con esto ya la llevo hecha, y así cuando me dan esos 10, 15 minutos, yo lo que hago es complementar. Bueno, el hecho primero, vínculo, certificación, listo. Hecho segundo, necesidades. Bueno, ya está la prueba documental, señor juez. Además de la prueba documental, había declaración de terceros, lo que antes llamábamos testigos, que el testigo fulanito de tal dijo que precisamente la persona es intolerante al gluten, que tiene estas necesidades especiales, es deportista, fue probado, ¿verdad? Y por lo tanto concedo que pido que en la pretensión que se me dé tanto. Ya llevo eso listo, ¿verdad? Imagínese usted corriendo en 10 minutos, ¿le dará tiempo? ¿Cuánto tardan ustedes en redactar una demanda? Lo hemos hecho a lo largo del país a la hora que hablamos de teoría del caso y la gente dura más de media hora. Si yo no lo llevo listo, 10 minutos no alcanza. Entonces, ya aquí llevo una síntesis de todo eso. Y además deberíamos llevar lo que es la antítesis. ¿Qué es la antítesis? ¿Qué es la antítesis? La posición de la otra parte.
para referirme a ella. Normalmente, por ejemplo, cuando hay una demanda y una contestación de demanda, yo ya sé qué dijo la parte, ya sé qué prueba, podría ser que haya prueba interlocutoria, pero entonces en esos 10 minutos, 15 minutos que me dan, pongo ahí, relleno un poquito de prueba, nada más, pero no todo, yo ya lo llevo hecho, porque ya sé que hay una contestación y que hay una demanda. Bueno, podría ser que sea un poquito más difícil en los procesos de modificación y hay una audiencia única. El artículo 278 nos habla de una audiencia única en los procesos de pensiones alimentarias, por ejemplo, cuando quiero un rebajo o un aumento de la cuota alimentaria. Entonces, puede ser que la contestación no esté, no sé, pero yo les pregunto, ¿podemos adivinar qué va a decir? Sí, sí, claro que sí. ¿Cuántos de ustedes juegan ajedrez? Yo no. Si fuera, lo digo porque Carlos Picado lo habla muchísimo, pero sí juego computadora, juegos de estrategia. Y yo sé por dónde van a entrar. Yo hay ciertas cosas que sí puedo prever desde antes en la contestación. Es muy posible que si nos vamos a referir, por ejemplo, al vínculo, que no lo vayan a cuestionar. Es más, que ni sea relevante porque no es la vía competente para cuestionar eso, hasta que haya una sentencia firme. Entonces, ese es un hecho probado. Las necesidades, ¿me va a atacar las necesidades? Sí, muy posiblemente. Y yo le pregunto entonces, desde la génesis del proceso, le pregunto a la parte, ¿y usted quién cree que va a traer de testigo? Es más, ya le avisaron quién va a ir de testigo, ¿verdad? Los que tenemos experiencia sabemos que es muy posible que las partes ya conozcan cuáles son los posibles testigos y qué podrían referirse. ¿Puede cambiar en el proceso? Sí, pero podemos llevar por lo menos una propuesta de cómo va a ser ese contradictorio para que sea mucho más fácil el resumen y así poder yo, en ese tiempo que me dan, referirme a ese resultado. Tenemos también en los procesos de fijación o inclusión de la cuota alimentaria que nos deberíamos referir también a la oposición. ¿A la oposición de qué? De la sentencia anticipada. Porque entonces ya no va a ser solo lo de la parte actora, lo de la parte demandada, sino también a las falencias de la sentencia anticipada. ¿Qué le faltó? ¿Qué no valoró? Y si yo a lo largo de la prueba pude demostrar eso que había señalado en la posición para que en sentencia definitiva sea abordado y me sea concedido lo que estoy solicitando. Entonces, todo lo que es esta propuesta de las conclusiones es una sugerencia para convencer a la persona juzgadora. Debemos trabajar muchísimo en lo que es la expresión oral para poder dar esa perspectiva que queremos de los casos y poder tener entonces una práctica de litigación mucho más efectiva. Espero que les haya quedado bien claro. Muchísimas gracias. Es todo. Gracias. Gracias.